Hola amigos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Es un gusto tener esta clase semanal con ustedes de la palabra del Señor. Hoy estaremos viendo Juan capítulo 17. ¿Por qué vivo? Esa es obviamente una pregunta. ¿Por qué vivo y qué hacer antes de morir? Este capítulo 17 es hermoso y es donde Jesús ora por ti y también está orando por mí. Ora por los que ama, ora por sus discípulos. Pero bueno, obviamente tenemos que comenzar con una anécdota, algún pequeño chistecillo. Es bueno reírse. Resulta de que en esta semana pasada estuve hablando con un hombre que ya lo conozco ya de mucho tiempo. Él es grande y como todavía tenía un acentillo así medio extranjero, le pregunté que de dónde era. Me sorprendió, yo no sabía. Él es de Galicia y me dice, le digo, bueno, ¿y qué hay en Galicia para conocer? Se ríe y me dice, bueno, pues tenemos muchos cuentos. Mira que tienen muy buen humor los gallegos. Y le dije, pues a ver, cuéntame uno. Me dice, resulta de que estaba un señor y le robaron su tarjeta de crédito. Ya habían pasado 3 meses cuando su hijo le pregunta, papá, ¿por qué no has reportado el robo de tu tarjeta de crédito? Y le dice, mira hijo, lo que pasa es de que quien la tiene gasta menos que tu madre. ¿Cómo es que en algunas cosas cuando pasa algo malo, ¿verdad? Le pueden encontrar gracia al asunto. Bueno, Juan capítulo 17, ¿por qué vivo y qué hacer antes de morir? Vamos allí a los primeros versículos, los primeros 4 versículos de Juan 17. Dice así: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Qué versículos tan interesantes, cosas importantes. Jesús dice ahí que voltea su vista al cielo, como enfocándose exactamente dónde está lo próximo en su vida, en sus pasos, en las cosas que va a hacer. Se está enfocando en el Padre Celestial. Ha llegado la hora de entregar su vida, una vida completa, una vida llena de gloria, una vida llena de poder, de amor, de un despliegue tremendo de misericordia, de sabiduría, de entereza, de fuerza, fortaleza, en fin. Jesús logró a sus 33 años y medio, Jesús logró lo que cualquiera quisiera lograr. Y entonces es cuando Él dice, llegó la hora de entregar mi vida. Llegó la hora de hacer de mi vida un sacrificio. ¿Cómo? Una persona que alcanza todo lo que está soñando en la vida, o mejor dicho, todo lo que es bueno y debe hacer en la vida, cuando lo alcanza, ¿por qué está dispuesto a morir? ¿Por qué está dispuesto a entregar su vida en un sacrificio el cual en pocas horas, sí, terminará su vida? Cuando nosotros vemos esto, nosotros pensamos, bueno, entonces, ¿cuál era su motivación para vivir y alcanzar todas las cosas que Jesús alcanzó? ¿Cuál era su motivo para vivir? O mejor dicho, también para nosotros, entonces, ¿de qué se trata la vida? Aquí Jesús nos dice algo muy claro, de qué se trata la vida eterna. Pero más allá, Jesús nos deja un ejemplo a ti y a mí de que la vida es gloriosa cuando se entrega al Padre y a los demás. Pero aquí dice el versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Obviamente tú y yo hemos conocido a muchísimas personas en esta vida, independientemente de cuántos años tengamos. Pero a veces cuando tú conoces a una persona, tal vez la conozcas de esta manera. Por ejemplo, saludaste a alguien la semana pasada en alguna reunión, alguna fiesta, algún evento, lo saludaste, te presento a fulanito de tal, ok, mucho gusto.
A la siguiente semana te preguntan, oye, ¿conoces a fulanito de tal? Tú dirás, sí, lo conocí en el evento de la semana pasada. Bueno, y cuando te preguntan, bueno, pero si lo conoces. Bueno, ese segundo conoces, aunque es la misma palabra, ya no es igual. O sea, una cosa es que te digan, ¿conoces a una persona? Sí, pero de veras lo conoces, aunque es la misma palabra, es otra cosa. Aquí la palabra conocer que Jesús utiliza es una expresión de conocer, pero conocer profundamente. Aquí la palabra conocer es la palabra ginosco, ¿sale? Ginosco. Es la palabra 1097 en tu concordancia Strong y significa conocer absolutamente, notar, ¿sí? Que sea algo notorio, reconocer, tener, entender, cerciorarse. Así que, si la vida eterna consiste en conocer a Dios, bueno, entonces ese conocer a Dios es un ginosco, es lo que nos está hablando, ¿sí? Es un conocer absolutamente. De ginosco vienen palabras como un diagnóstico, ¿sí? Cuando tú vas a hacerte un análisis clínico, pues el doctor más o menos puede ver cómo estás por algunos signos, pero necesita conocer más a fondo tu estado de salud, y para eso manda a que te hagas un diagnóstico en una clínica de análisis, ¿verdad? Y entonces ya vas y te hacen según lo que sea, radiografía, análisis de sangre, un ultrasonido, qué sé yo. Y mediante ese diagnóstico hay un ginosco para el doctor, donde él ya conoce mucho, ya nota, ya tiene la certeza, se cerciora de tu estado de salud. Bueno, ok. Aquí Jesús nos dice que la vida eterna consiste en conocer así a Dios. ¡Wow! Dice, la vida eterna, aquí te lo pongo, la vida eterna consiste en conocer a Dios y al Mesías. Así que conocer a Dios no se deriva de algo ocasional, ¿verdad? De un encuentro ocasional o un momento emocional, no. Conocer a Dios depende de una experiencia propia, sí, de una experiencia personal. Tampoco depende de algún estudio teológico o académico, ¿verdad? De un análisis solamente histórico acerca de Dios, o de lo que alguien te platica que ha vivido con Él o que te comenta que sabe de Él. No, por supuesto que no. De hecho, estudios bíblicos como estos tienen la finalidad de que tú quieras tener una experiencia personal con Dios y que lo busques temprano en la mañana o tal vez antes de dormir. O por qué no esas noches de insomnio. Hay gente que me dice, oye, ¿por qué me despierto a las 3 de la mañana? ¿Por qué crees? ¿Por qué pierdo el sueño? Bueno, hay que buscarle el lado amable de las cosas, como aquel gallego, ¿verdad?, que perdió su tarjeta de crédito. Si tú pierdes el sueño a las 3 de la mañana, ¿no será que es buen momento para conocer a Dios? Por supuesto que sí. Conocer a Dios depende de lo que vivimos con Él, ¿sí? Conocer a Dios depende de eso. La vida eterna es cerciorarse de manera personal acerca del carácter y los atributos de Dios. Tú tienes que cerciorarte personalmente, por ejemplo, de su misericordia y de su amor. La vida eterna, entonces, es el motivo precisamente de estar vivos. A lo mejor tú dirás, bueno, es que yo tengo otras motivaciones en la vida. Hay que hacer muchas cosas, tengo que pagar las cuentas, tengo que ganar dinero, estudiar una carrera, tener hijos, casarme, etcétera, 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 etcétera. Mira, todas esas cosas pueden ser muy buenas, pero todas absolutamente son temporales. La vida eterna consiste en conocer a Dios, hacer cosas acerca de la eternidad. Si queremos conocer a Dios, obviamente si queremos esa vida eterna, digo porque todos queremos vivir para siempre, ¿verdad? Si queremos esa vida eterna, entonces lo que tenemos que hacer es conocer a Dios. Es importante que tú te des cuenta que Jesús está orando por nosotros ahí en Getsemaní, ahí en Juan 17, que es donde se redacta esto, y está orando por nosotros para que nosotros entendamos que Él nos va a dar la vida eterna. Él nos está dando, nos está ofreciendo esa vida eterna. Pero muchas veces nosotros seguimos con nuestro pensamiento de esta vida temporal. Te voy a hacer un ejemplo. Imagina, por ejemplo, que estás en un lugar muy hermoso. Imagina, por ejemplo, que estás en una playa, ¿verdad?
Y imagina que estás allí y se acerca un hombre vestido todo de blanco. No le ves el rostro, pero es todo vestido de blanco con una voz profunda, agradable, te trae mucha tranquilidad. Y te dice, yo estoy contigo todos los días de tu vida. Aunque no le puedes ver el rostro, tú sabes quién es. Y después de eso te dice, tú vas a vivir 100 años. ¡Wow! Y después te dice, y nada va a cambiar en estos 100 años. Oh, a lo mejor eso último sí te haría pensar. Y la razón es obvia. Es que estamos con nuestro enfoque en las cosas temporales de esta vida. Y verdad que hay cosas temporales que te gustan mucho. A mí también en mi vida hay cosas maravillosas, pero son temporales. Pero también hay cosas que no nos gustan en nuestra vida, y es que son temporales. Y si te dice que nada de eso va a cambiar, entonces es preocupante, ¿verdad? Por eso, desenfoquémonos un poco acerca de las cosas temporales y enfoquémonos en lo eterno, en la vida eterna. ¿Qué pasaría? Hay gente que piensa que cuando llega a la vida eterna van a tener la casa que siempre soñaron, el coche que siempre soñaron, el dinero que siempre soñaron, pero siguen pensando en cosas temporales. No, para conocer a Dios, es decir, para tener la vida eterna, tú tienes que conocer otras cosas. Y aquí la pregunta, bueno, ¿y cómo conozco a Dios de manera personal? Hay básicamente 3 canales, o 3 vías si lo quieres poner así, 3 vías para poder conocer a Dios. La primera es por sus obras, la segunda por su palabra y la tercera por su Hijo Jesucristo, Yeshua, a quien tú y yo hemos entregado nuestra vida. Salmos 91, capítulo 91, versículo 1 dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Romanos 1:20 dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, sí, lo eterno, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, es decir, lo temporal, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Así que tú puedes conocer a Dios por las obras que Él ha hecho. Claro, tus sentidos te van a llevar a conocer todo lo que ha hecho Él. ¿Qué pasa cuando tú estás allí en la naturaleza y estás contemplando la obra de Dios? Los cielos, como dice el Salmo 1, te cuentan que Dios es glorioso, te enseñan que Dios es poderoso, grande, ¿verdad? Es maravillosa la creación y tú puedes darte cuenta de muchas cosas de Dios simplemente con observar lo que Él ha hecho. Es importante que nosotros revisemos, veamos, respetemos y cuidemos las obras que Dios ha hecho, la naturaleza. Asómbrate con ese cosmos lejano e inmenso, pero también sorpréndete con lo pequeño y cercano, muchas veces microscópico y muy cercano que hay de ti. Por ejemplo, al interior de tu cuerpo. Y dale gracias a Dios por la experiencia de conocer esas cosas grandes y lejanas, pero también de conocer las cosas grandes y tan pequeñas, todas ellas maravillosas que Dios ha hecho, Esas son sus obras. Ese es el primer canal por el cual tú conoces cosas de Dios. Pero también hay otro, que es su palabra. Fíjate lo que dice aquí en 1 de Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Sí, mis hermanos, la palabra de Dios te detalla mucho más cosas acerca de Dios. Leerla, conocerla, estudiarla, estar conociéndola, obviamente te va a hacer que conozcas de Dios y obviamente que acceses a la vida eterna. Pero hay un tercer canal, como te decía, su Hijo, Yeshua, su Hijo, al cual tú y yo conocemos como Jesús. Dice Juan 1:14, y aquel verbo, está hablando de Jesús, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Estos 3 canales, las obras de Dios, la palabra de Dios y el Hijo de Dios,
son la manera, las vías para conocer a Dios. Si tú pensabas que podías conocer a Dios en una religión, si tú pensabas que podías conocer a Dios en, no sé, en algunas otras cosas, quiero decirte que los canales que te van a llevar a conocer realmente a Dios, no porque los otros no lo sean, pero bueno, se valdrán a fuerza de estos tres. Los canales son estos, las obras de Dios. Por eso es tan bueno hacer viajes, ¿verdad? La palabra de Dios, por eso es tan bueno leerla, y el Hijo de Dios, por eso es tan bueno hablar con Yeshua. ¿Ok? Bueno, entonces con estos tres canales, ¿sí?, tú vas a conocer a Dios y por ende tendrás la vida eterna. Jesús oró por ti y por mí, y uno de sus discípulos, Pablo, dice allí en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él sabe perfectamente que ahora y después, ¿sí?, en este tiempo, valga la redundancia, temporal, y en aquel tiempo eterno, nosotros podemos estar bien si estamos con Jesús. Pero entonces, ahora ya sé cuál es el motivo por el cual yo vivo. Es un motivo eterno. Tengo que hacer muchas cosas temporales. Dicen por ahí que hay que sembrar un árbol, escribir un libro y tener un hijo. Bueno, eso es lo que dicen. Si te fijas, también esas son cosas temporales. Hay quien se hace bolas con ellas, pero bueno. Pero en este tiempo, en esta temporalidad en la que nosotros estamos, es decir, antes de morir, habrá algo que hacer. Fíjate que leímos ahí en los versículos de Juan 17, del 1 al 4, vimos que Jesús dijo: he acabado la obra que me diste que hiciese. Para mí es asombroso cómo un joven de 33 años ha terminado todo lo que venía a hacer en este mundo. Yo te pregunto, ¿tú has terminado todo lo que venías a hacer? Sí. Las cosas temporales, pues ese siempre van a haber. Es como los trastes sucios en la cocina. Nunca se terminan, ¿verdad? Así que las cosas temporales de esta vida, ¿verdad? Como trabajar, como descansar, como sonreír, enojarse, contentarse, en fin, enfermarse, sanar. Todas esas cosas temporales siempre van a estar ahí. No, yo hablo de terminar las cosas a las que venimos a hacer. ¿Cuáles son esas cosas? En alguna ocasión vi una película de dos actores muy famosos, ya grandes, uno de ellos Morgan Freeman, que decía algo así como las 10 cosas que quiero hacer antes de morir. ¿Existirá en la palabra de Dios algo así? Sí, Jesús aquí nos dice 5 cosas que tenemos que hacer antes de morir, porque si Él dice, he acabado la hora, en ese momento Él nos empieza a decir qué cosas ha hecho y que obviamente, si nosotros tenemos como ejemplo a Jesús, nosotros también debiéramos hacer esas cosas eternas antes de morir. A lo mejor tú dirás, pero es que la vida eterna será después. No, la vida eterna la empezamos a vivir ya desde ahorita. Y estas 5 cosas que te voy a decir son las cosas eternas que ya hay que empezar a hacer ya desde ahora y que tenemos que hacer antes de morir. Dice aquí Juan 17:4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Vamos a ver cuáles son esas cosas que tenemos que hacer antes de morir. Juan 17:6, ¿sí? Ahí muy cerquita está, 2 versículos después. Juan 17:6 dice: he manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Primer cosa que tenemos que hacer, amigos míos, primer cosa, manifestar el nombre de Dios. Sí, dar a conocer el nombre de Dios. ¿De qué se trata esto? Se trata de que conozcamos realmente cómo se llama Dios. Bueno, es muy útil que nosotros sepamos cómo se llama Dios, pero no se trata de eso. Es que dice allí que manifestemos el nombre de Dios. Mira, manifestar el nombre de Dios no se refiere tanto a que si sabes realmente cómo se llama Dios. Algunos le dicen Dios, otros le dicen Jehová, otros le dicen Yahvé, otros le dicen Jehová, otros se saben el tetragramatón, algunos prefieren Hashem, otros prefieren Adonai, en fin, y hay toda una discusión en cuanto a cuál es la forma más correcta de dirigirse al Padre. Pero manifestar el nombre de Dios no se refiere a eso. No, manifestar el nombre de Dios se refiere a manifestar sus atributos. Cuando Jesús dice, he manifestado tu nombre, es decir, he actuado en tu nombre. He vivido aquí en la tierra como si tú fueras. He manifestado tu carácter. He manifestado
tus atributos. ¿Cómo cuáles? He manifestado en mi vida, he manifestado el amor, la paciencia, la bondad, la templanza, he manifestado la misericordia, he manifestado la firmeza, la fe. ¿Qué pasa cuando tú y yo manifestamos esas cosas en nuestra vida? Entonces estamos manifestando el nombre de Dios. Más allá, ¿te acuerdas del publicano y el fariseo? Que el fariseo estaba muy orgulloso por su alto nivel espiritual, mientras que el publicano solamente decía: Señor, sé propicio a mí. Jesús dice: ¿quién salió de allí justificado? Obviamente el que manifiesta el carácter y los atributos de Dios, no tanto el que sabe cómo se llama Dios o cree saber cómo se llama Dios, ¿sale? Porque en realidad es muy difícil saber el nombre exacto del Señor, pero ya un día lo sabremos. Aquí, en esta tierra, antes de morir, tú y yo tenemos que manifestar el nombre de Dios, es decir, sus atributos. ¿Y a quién se los vamos a manifestar? ¡Wow! Aquí mismo dice, a los hombres que del mundo me diste, a los que me diste. ¿Quiénes serán esos que me diste? Bueno, en el caso de Jesús, son sus discípulos, ¿verdad? En ese momento, pero no son los únicos. Él ya había manifestado el nombre de Dios a otros antes. Pero para ti, para mí, ¿quiénes son los que Dios nos ha dado? ¿Quiénes son esas personas que Dios nos ha dado? Te voy a dar algunas pistas. ¿A quién te ha dado Dios? Bueno, pues son aquellos a los que tienes cerca, ¿sale? Esos son los que Dios te ha dado. Son aquellos a los que no escogiste. A los que no escogiste, a los que no escogiste. Son aquellos en los cuales tú puedes tener más influencia que en cualquier otra persona que existe en este mundo. Sí, puedes tener más influencia en ellos. Manifiesta el carácter de Dios a ellos. Si quieres saber un poco más quiénes son, mira lo que dice aquí, 1 Timoteo 5:8. Aquí nos dice claramente quiénes son. Y por cierto, estos son de los que Dios te pedirá cuentas. Dice: porque si alguno no provee para los suyos, ahí está, los que Dios te dio, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sí. ¿Quiénes son los que Dios te ha dado? Los de tu casa, tu familia. Manifestar los atributos del Señor. ¿A quién se los tenemos que manifestar? A los de la casa. Así que vete poniendo más cariñoso, vete poniendo más paciente, vete poniendo más servicial, vete poniendo más atento, ve mostrando más el carácter de Dios en casa. Eso es lo que tenemos que hacer antes de morir, ¿sale? ¿Quiénes son los que Dios te dio? Tu familia. Oye, pero a lo mejor estarás pensando a tus amigos, los del trabajo, los de la iglesia. Ok, esos pueden ser otros y pueden llegar, pero siempre los de tu casa serán los que Dios quiera primero para que tú y yo manifestemos el carácter del Señor, ¿sale? Segunda cosa, Juan 17, 9 al 10. Yo ruego por ellos. ¿Quiénes? Pues los que Dios le dio, ¿verdad? Así que piensa en cuáles son los tuyos. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. He sido glorificado en ellos. Segunda cosa que tenemos que hacer antes de morir, ¿sí? Que tiene que ver con la eternidad, hablando de la vida eterna. Ora por tu familia. Claro, por supuesto, ora por los tuyos. De hecho, Jesús dice, ruego por ellos, y luego dice, no ruego por el mundo. Fíjate qué interesante. Hay personas que les gusta orar por fulano, sultano, mengana, los que están en el otro lado, en el extranjero, al otro lado del mundo, los que se están muriendo por esta causa. Ok, eso está bien. Pero jamás descuides el orar por aquellos con los que vives. Sí, por tu familia. Ay, no, pero es que ellos están muy bien. Ora por ellos. No, es que ellos están muy mal. Ora por ellos. Ora por ellos. Es importante que tú y yo nos enfoquemos. Fíjate que la luz más potente, hasta el día de hoy no se ha descubierto otra luz más potente que la del sol. Se puede todavía concentrar más y hacer de ella todavía una luz más fuerte. Cuando tú y yo utilizamos un lente, ¿verdad? Un lente, podemos con esa luz concentrarla y hacerla y enfocarla en un solo punto y hacer que esa luz sea todavía mucho, mucho, mucho más potente.
Yo te invito a que hagas de tu oración, lo cual es una luz muy potente, lo hagas todavía más enfocado y sigas orando por los tuyos. Sigue orando por tu esposo, mujer. Sigue orando por tu esposa, varón. Sigan orando por sus padres. Sigan orando por sus hijos. Sigan orando por los abuelitos. Sigan orando por los de tu casa. Enfócate mucho en ellos y no pienses que tus oraciones son cosa perdida. Cuando veas que algo no sucede, cuando las cosas estén muy bien, sigue orando por ellos, y cuando las cosas no estén bien y ya pase mucho tiempo, sigue orando por ellos. Tu familia es aquellos que Dios te dio. Y sabes que a lo mejor tú estás pensando, ay, es que ¿qué hago? Ellos ya se van, por ejemplo, los hijos en alguna etapa se van. ¿Qué hago con ellos? No te preocupes, Dios los ama, sigue orando por ellos. Tercer cosa que tenemos que hacer antes que morir, hablando de la vida eterna, Juan 17:14. Juan 17:14, mira lo que dice ahí la escritura. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Tercer cosa que debemos de hacer antes de morir, estamos hablando de los nuestros, de nuestra familia. Enséñales la palabra del Señor. Fíjate qué interesante. Enséñales la palabra del Señor. ¿Y qué necesitas para enseñarles la palabra de Dios? Hay muchos que piensan, pero ¿cómo le voy a enseñar yo a mis hijos la palabra de Dios? Para eso los llevo a la iglesia. Yo no tengo los conocimientos que tiene el pastor, yo no tengo los conocimientos que tiene un sacerdote, etcétera, etcétera, ¿no? No. Enseñar la palabra de Dios no depende de si tienes un título académico o una instrucción teológica. No. Fíjate, yo di clases muchos años en institutos bíblicos y varias veces me preguntaban, bueno, ¿y dónde estudiaste tú? ¿En qué seminario? ¿En qué instituto? No he estudiado en ninguno. Doy clases mucho tiempo en ellos, pero jamás estudié en ninguno. Al igual que los apóstoles, al igual que Jesús, y para nada me estoy comparando, ni llego ni cercanamente a una lejana comparación a ellos. Me quedan muy grandes estos hombres. Ellos tampoco estudiaron en institutos bíblicos, pero compartieron la palabra. ¿Cómo lo hicieron? Es que siguieron este orden. Para que tú compartas la palabra del Señor, lo primero que tienes que hacer es haber manifestado los atributos del Señor. Claro, primero muestra sin palabras quién es Dios. Después, ora por los que amas. Claro. Y entonces, y solo entonces, estarás capacitado para enseñar la palabra de Dios. Sí, por supuesto. Hay gente que piensa que un título de instituto te va a dar la capacidad para enseñar. No. Es el hecho de que tú manifiestes los atributos de Dios, que tú ores por los que tienes, entonces es cuando estás capacitado. No se requiere ni un gran carisma, ni un amplio conocimiento teológico de las cosas, sino estas dos previas que te acabo de decir. Pero la tercera que debes de hacer es enséñales tú, no otros, enséñales tú la palabra del Señor, con humildad, claro, con sencillez. Cada semana tomen la palabra de Dios juntos, vénganse, vamos a leer un capítulo, vamos a leer un salmo, un capítulo de los evangelios o de la Torá, ¿sí? Y enséñales lo que tú has aprendido de la instrucción bíblica. El problema de hoy y de siempre es que hay mucha gente que dice conocer de la Biblia, sin embargo, no manifiestan los atributos de Dios. El problema es que hay muchos, ¿sí? Y a quien inclusive tienen seguidores que dicen, pero no hacen. Que no sea tu caso. Cuarta cosa que tenemos que hacer antes de morir. Juan 17, 18 al 19. Dice aquí: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Cuarta cosa que tienes que hacer antes de morir, a esos a los cuales les has manifestado los atributos del Señor. Has orado por ellos, les has enseñado la palabra, llegó el momento de enviarlos. Sí, por supuesto. Nuestra permanencia con la gente es temporal. No existen títulos vitalicios en esto. Inclusive el Señor Jesús supo que era el momento de ya enviarlos. Tu familia no estará por siempre contigo. Y un día los tendrás que enviar. Un día te vas a separar de ellos.
Sepárate de ellos con el propósito de que ellos continúen enseñando a otros así como tú has enseñado. A ti y a mí alguien nos enseñó y ya no estás con ellos, seguramente, ¿verdad? Y te enviaron, ¿a qué te enviaron? Si es que te enseñaron bien la palabra del Señor, te enviaron a enseñar a otros. Cuando envíes a dar el testimonio a otros de Dios, cuida tu testimonio, es decir, cuida quién has sido, porque has sido un ejemplo. A tu familia tú has sido un ejemplo. Cuando algo malo sucedía, ellos estaban viendo si te derrumbabas, si te enojabas, si te deprimías, o si permanecías con fe y templanza, confiando en la palabra del Señor. Bueno, cuando tú envías a las personas, se acaba tu función esta, y entonces a veces es muy importante, ¿verdad? que nos demos cuenta de algo. Tenemos que seguir siendo los mismos. Tenemos que seguir siendo aquellos que creen en el Señor y siguen con Él. Fíjate que en muchas ocasiones, es que conozco ministros de Dios que llega el momento de su retiro, o que llega el momento en que se tienen que cambiar de ciudad o cierran la congregación, etc. Y la vida de estos ministros cambia porque sienten que ya han perdido el propósito de su vida. Pero no, simplemente cuando tú ya envías a los que tienes a tu cargo, porque hay que enviarlos, tú tienes que mantener con firmeza ese buen testimonio, porque aunque no estés cerca de ellos, sigue siendo ejemplo a los demás. Muy bien. Ahora, los enviados tendrán que enseñar no cosas nuevas ni novedosas. Ellos tendrán que enseñar lo que aprendieron de ti. Tendrán que enseñar la palabra del Señor. Quinta cosa que tenemos que hacer antes de morir. Juan 17, 25 al 26. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Creo que aquí está fácil lo que se tiene que hacer, ¿verdad? 5 veces la misma palabra, conocer. Antes de morir, tú y yo tenemos que conocer al Señor. En esto consiste la vida eterna, que conozcas, ginosco, que conozcas con profundidad, que sea notorio que te relacionas con Dios, que caminas con Él, que tengas la certeza, que te hayas cerciorado personalmente de los atributos de Dios. Esa es la vida eterna. Lo que tienes que hacer antes de morir es que conozcas a Dios y permanezcas en unidad, para que tú seas uno con los apóstoles, uno entonces con Jesucristo y entonces uno con Dios. ¿Y cómo logramos esa unidad? La logramos precisamente hablando todos una misma cosa, la palabra del Señor. El día de hoy muchas de las personas que creen en Dios se ven muy decepcionadas porque voltean a su alrededor y ven a muchos que les dicen que ellos tienen, ¿verdad?, la interpretación correcta de la palabra. Sin embargo, si todos hablamos solamente lo que dice la palabra, no hay posibilidad de error y permaneceremos en unidad. Aunque claro, no estemos juntos, pero permaneceremos en unidad. Jesús oró por ti al final de estas 5 cosas que nos enseñó que Él acabó su obra y que tú y yo tendríamos que hacer. Y al final oró. ¿Qué pidió para ti y para mí? La cosa más hermosa y más gloriosa. Juan 17, 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué piensas de la vida eterna? ¿Qué piensas de la vida temporal? ¿Estás trabajando ya en la vida eterna? ¿Por qué no me comentas qué estás haciendo? ¿Qué te parecen estas 5 cosas que Jesús hizo y que dijo, he acabado la obra? ¿Qué te parece si comienzas a hacerlas tú? Te invito a que compartas, que te suscribas y que le des like para que podamos llegar a más personas. Te espero en la siguiente. Que el Señor te bendiga. Shalom, shalom.